Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. En el marco del programa Aprendiendo a Educar, eh, quiero hoy, el día de hoy, comentarles sobre un tema que es propio de una de las materias básicas del derecho, principalmente del derecho privado, pero que también tiene elementos dentro del derecho público y del derecho procesal, y son los conceptos de obligación, carga y deber. Entonces, vamos a ver cada uno de los conceptos, las diferencias, cómo se relacionan eh, y sus principales fundamentos. Entonces, la propuesta temática para esta conversación la vamos a dividir en tres, y es, primero vamos a ver los conceptos de cada uno de estos tres que he enunciado. Luego vamos a ver las diferencias y por último vamos a terminar haciendo un pequeño ejercicio para, digamos, poner en la práctica, cómo podrían llegar a verse cada uno de estos tres conceptos en un ejercicio práctico. Entonces, muy bien, para empezar, hablemos un poquito del concepto de obligación. Digamos, pues en nuestras facultades y nuestras carreras tuvimos la oportunidad de ver varias materias, asignaturas relacionadas con el concepto de obligación y cómo se desarrollan y sus fuentes y cómo se materializan cada una de esas fuentes en distintas materias. Pero entonces me quiero devolver a lo más básico, y es el concepto básico de obligación, que incluso se ha desarrollado a lo largo de los siglos y un par de milenios, y viene desde las raíces del derecho romano. Pero en este caso yo me quiero centrar en lo más básico, que es el concepto propio de obligación. En nuestro ordenamiento jurídico positivo, particularmente en el Código Civil, no encontramos una definición propia de obligación, pero encontramos en el artículo 1495, en el que se define qué es un contrato, un poco unas pistas que nos pueden llegar, que podemos llegar a través de nuestro Código Civil para saber qué en Colombia entendemos particularmente por obligación. Y en este artículo 1495 se habla que una parte se obliga con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, si nosotros tomamos este elemento de la definición de un contrato, que es una de las fuentes de las obligaciones por excelencia, y le agregamos lo que en la doctrina, como decía ahorita, desde los romanos se habla de lo que es una obligación, podemos ver que la obligación es un vínculo jurídico, como incluso como ya lo decía, desde sus inicios los romanos la denominaron como un vínculo jurídico. Y un vínculo jurídico por el cual una persona se obliga con otra a una prestación, que puede ser una prestación de dar, que significaría la transferencia o la modificación del derecho de dominio de una cosa, la obligación de hacer, que significa que haría un ejercicio positivo, una actuación positiva, que incluso puede ser entregar una cosa sin que se refiera a la transferencia de un dominio, como por lo puede ser un arrendamiento, por ejemplo, o una prestación de no hacer, en la cual es una abstenencia de realizar una conducta. Entonces, como lo podemos desprender de la obligación del Código Civil y de la doctrina, podríamos, digamos, desprender de esto tres elementos fundamentales de las obligaciones. En los elementos tenemos acá un acreedor o una parte activa, tenemos una parte pasiva, que en este caso sería el deudor, y teníamos una prestación, pongámosle determinada. Cuando tenemos estos elementos podemos hablar de que tenemos una obligación. Entonces, si pasamos al segundo, por supuesto todo esto hablando desde lo más básico y desde lo más elemental de lo que hablamos de una obligación. Cuando pasamos al segundo concepto, que nos referimos a una carga, y ya vamos a comenzar a ver en este punto por qué nos estamos devolviendo a las bases de nuestros primeros semestres de derecho, y vamos a ver el efecto práctico que tiene diferenciar cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de carga, quizá nosotros a lo largo de la facultad y nuestra carrera de derecho no nos centramos tanto como a ver a la obligación, no nos centramos tanto a ver lo que son la carga.
Y la carga tiene una acepción, como lo decíamos ahorita, desde el derecho sustancial privado, que esto, por supuesto, tiene su relación con el derecho público y el derecho procesal, eh, sino también, no solo en el derecho sustancial, sino también en el derecho procesal. En las cargas, cuando hablamos de carga, hablamos de una situación jurídica pasiva, es decir, que un sujeto tiene se encuentra en una situación en la cual debería ejecutar una conducta, pero el elemento principal de la carga es que es una realización facultativa de esa prestación. Entonces, como lo podemos notar de esta definición principalmente, que viene desde un autor de apellido Carneluti, podemos notar que los elementos son un poco distintos al que tenemos en la obligación. ¿Por qué? Porque si bien la carga se puede derivar de la ley, tal como puede ser una fuente de las obligaciones, o de la propia reglamentación contractual que se pueda dar, obligacional, no solo contractual, sino obligacional, que se pueda dar entre las partes, en este caso nos evoca simplemente dos de los tres elementos que tiene en las obligaciones. Y es que en este caso hablamos que existe una parte pasiva y hablamos que existe una prestación determinada. Entonces, como para hacer un poquito más claro y aterrizar esto a lo que podría llegar a ser la práctica, una carga, cuando le respecta y es facultativa de una persona, solamente le incumbe a esa persona y no tiene una afectación directa para con un tercero. Entonces, el ejemplo por excelencia, en este caso, de lo que hablamos del derecho procesal, es la carga de la prueba. Una persona tiene una conducta pasiva que es probar que acaeció un hecho particular y el hecho de probarlo le beneficia a él mismo. Pero en caso de que no lo pruebe, no afecta a un tercero, sino lo afecta a sí mismo y la consecuencia negativa de esto, de no probarlo, es que no se va a ver beneficiado por probar ese tipo de cosas dentro de un proceso judicial. Entonces, como lo podemos ver, no hay una parte pasiva, porque no se está obligado como en una obligación respecto de un tercero, sino que en este caso la persona pasiva, haría ese deber, haría esa conducta que debe para su propio beneficio y no para la de un tercero. Y en caso de no realizarla, se vería perjudicado a sí mismo. Entonces, por eso tenemos únicamente esos dos elementos de los tres que hablamos en las obligaciones. Y ya lo vamos a ver un poquito más detalladamente uno versus la otra, pero entonces por ahora pasemos al tercer concepto que tenemos, que es el concepto de deber. En el concepto de deber tenemos, por la doctrina de un autor español que se llama Tarigo Vázquez, que el deber se refiere a una situación de sometimiento de la voluntad del sujeto a lo establecido por el ordenamiento jurídico, en consideración a un interés general. Entonces, en los deberes estamos hablando del sometimiento de un individuo a lo que establece el ordenamiento jurídico, pero esto respecto del interés general. Entonces, acá estamos hablando de conceptos mucho más amplios de lo que se busca el interés general y no estamos hablando de conductas determinadas particulares que nos obliga el ordenamiento jurídico a hacer, sino a lo que se espera de un deber de conducta general. Entonces, acá, dentro de los elementos, para hacer el paralelo entre todos y para poner un ejemplo, tal como lo hicimos con los contratos de las obligaciones y la carga con la carga de la prueba, el deber por excelencia que podemos poner como ejemplo es el deber de buena fe. Como lo pueden notar, no implica particularmente un actuar específico, sino es un actuar en cuanto al interés general, que todo el interés general esperaría que
sujetos realizarían en pro de sí mismos y en pro de toda la comunidad. Entonces, respecto de los elementos que estamos haciendo en paralelo, acá tenemos que en el deber tenemos un sujeto pasivo, que serían pues todos los sujetos que están inmersos dentro de las relaciones, en este caso privadas, pero en este caso no tenemos ni acreedor particular, ni tenemos ni una parte pasiva concreta, pero tampoco tenemos una prestación determinada. Lo que tendríamos, por el contrario, es un mandato, no como el contrato, sino un mandato del ordenamiento jurídico, un mandato genérico. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Dentro de cada una de estas se le exige a un sujeto pasivo un determinado modo de conducta, bien sea particular, bien sea general, pero como lo podemos ver en el derecho privado y los comerciantes y todo el que se esté involucrado dentro del derecho privado, cuyos cimientos están un poco determinados por estos tres conceptos, se espera de ellos determinadas conductas, bien sea determinadas o de un mandato genérico. Pero entonces, habiendo visto cada uno más o menos de los conceptos, para intentar entenderlos un poquitito más, vamos a pasar al segundo punto, que sería más que todo concretamente las diferencias entre cada uno de ellos, más allá de los elementos que acarrean cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las obligaciones, acá voy a poner el ejemplo por excelencia de la obligación contrato, acá voy a poner la carga de la prueba y acá voy a poner el deber de buena fe. Más allá de que en la obligación haya un acreedor, una conducta pasiva y una determinación, una prestación determinada, en la obligación, cuando hablamos, por ejemplo, de la obligación versus el deber, acá en la obligación estamos hablando particularmente del qué. ¿Verdad? Del qué. Y en el deber estamos hablando del cómo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando de una obligación, dentro de la obligación, dentro del contenido obligacional, estamos hablando de qué debo hacer. Particularmente de qué debo hacer. Debo entregar una cosa, debo transferir el dominio de una cosa, debo no hacer una cosa. En cambio, dentro del deber, estamos hablando de cómo debo hacer eso, cómo debo entregar la cosa. En qué, o sea, con las calidades del cómo tengo que no hacer esa cosa, porque no es lo mismo no hacerla, por ejemplo, hacer otra cosa que no implique eso mismo, pero que tenga las mismas consecuencias. Entonces, dentro de esto buena fe, tenemos ese contenido obligacional. Muy bien. Otra diferencia principal dentro de estas determinadas conceptos es, por ejemplo, que dentro de la obligación sí se puede reclamar. Entonces, acá pongamos, en la obligación se puede reclamar el hecho de que se ejecute esa obligación. Dentro del deber sí se puede reclamar el hecho de que se ejecute pues, el mandato genérico, la prestación determinada o la prestación determinada, pero dentro de la carga no se puede reclamar el hecho de que se ejecute o no, que se ejecute o no. ¿Y esto por qué se trata? En la medida en que, si bien acá hay tenemos en la obligación que tenemos un acreedor determinado, en el deber, si bien no tenemos un acreedor determinado, como se está buscando los mandatos del interés general, ese interés general se puede ver materializado en determinada persona en distintas etapas,
o en distintas situaciones, y por lo tanto, en caso de que el hecho de que una persona no siga el deber que implica el mandato genérico, se ve afectado por eso, esa persona puede reclamarle al sujeto pasivo que ejecute o los perjuicios que le ocasionaron porque el sujeto pasivo no ejecutó cómo se materializa el mandato general. Dentro de la obligación, por supuesto que se puede reclamar por parte del sujeto activo el hecho de que el sujeto pasivo no ejecute la prestación determinada. Pero en este caso, en el caso de la carga, una persona, un tercero, no podría reclamarle al pasivo, al sujeto pasivo, que no ejecutó la prestación determinada. Esto es la medida en que, si lo podemos recordar en el momento en el que explicamos el concepto, la carga única y exclusivamente está respecto de la persona pasiva y solamente beneficia a la persona pasiva, al sujeto pasivo de la carga. Por lo tanto, si esa persona no la ejecuta, el que se va a ver perjudicado únicamente es él y las consecuencias son respecto de él. Por lo tanto, un tercero no podría llegar a constreñir al sujeto pasivo de la carga en realizar la prestación determinada. Entonces, esto es una de las principales diferencias que hay respecto a esto. Y muy bien, para terminar, vamos a ver el tercer punto del ejercicio y es del tema que estamos tratando, y es realizar rápidamente un ejercicio para poner en consideración cada uno de estos tres conceptos y yo les propongo que una vez yo les dé el ejercicio, pausemos el video y pasemos un minuto para cuál podría de pronto llegar a ser la respuesta, y los invitaría a que de cualquier medio podríamos conversarlo y hablarlo dependiendo de cómo ustedes lo vean pertinente. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos dos personas de las cuales tienen un contrato como fuente de obligaciones, de las cuales A le va a vender un caballo a B. Entonces, como soy terrible dibujando cosas, el caballo va a ser una cajita, porque si no, igual no se entendería si dibujara un caballo. Entonces, A le quiere vender a B el caballo. Entonces, dentro de las obligaciones que tenemos de los elementos esenciales de una compraventa, tenemos el objeto, o sea, la cosa, pero faltaría el precio. Ellos, dentro de su autonomía de la voluntad, deciden que el precio no va a ser determinado, sino va a ser determinable. Y se dan un plazo de 10 días para que cada uno escoja a 3 expertos del club, de cada uno de sus clubs, para que propongan cada uno de ellos 3 expertos. Entonces, cada uno de ellos se va a defender de 3 expertos. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y de esos 6 expertos, que como cada uno va a proponer 3, se va a sortear y ese experto va a ser el que va a determinar el precio del caballo. ¿Listos? Entonces, pasan los 10 días y B no le proporcionó la lista de sus 3 expertos para determinar el precio del caballo a A, y por lo tanto nos encontramos en una situación de bloqueo en el cual no se puede determinar el precio de la cosa y por lo tanto no terminamos de concretar los elementos esenciales del contrato de compraventa. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que A puede reclamarle a B para así tener una situación de desbloqueo y poder terminar de ejecutar las prestaciones que se derivan del contrato? Entonces, si quieren, pongámosle pausa y repasemos un momento los conceptos y ustedes me dicen lo que piensan, lo que consideran. Muy bien. Lo que yo considero es, en este caso, se trata de una carga de parte de cada uno de los dos de
escoger los expertos que podrían llegar a determinar el precio, que si bien ese experto tendría que hacerlo bajo calidad de comerciante y tendría que hacerlo con sus buenas prácticas y de buena fe, eh, pero el hecho de que una de las dos partes no otorgue una lista de expertos, se trata de una carga y no de una obligación, porque lo perjudica a sí mismo en caso de no otorgarlo, porque se quedaría simplemente con los terceros de la contraparte, quienes serían uno de ellos los que determinaría el precio. Por lo tanto, A no tendría la posibilidad de reclamarle a B que no lo haya hecho, y de acuerdo a lo que se considere, pues en principio se debería tener que escoger los expertos de la lista determinada de A. Me gustaría saber sus opiniones, me gustaría, dentro de este caso particular, me gustaría saber qué opiniones les evoca este caso y cuál de estas podría determinarse si es obligación, carga o deber. Por supuesto que estoy atento a sus comentarios, y muchas gracias por su atención.